Se trata de una paciente femenina de 9 años de edad. Ella es originaria y residente de Zacatlán, Puebla. Ella llega al Hospital de la Luz a través de una campaña en donde la fueron a traer hasta su casa con su mamá, lleva al hospital. Cuando empezamos a hacer el interrogatorio, pues ella realmente lo que refiere es que la niña desde el nacimiento tiene leucocoria y el nistagmo, y que bueno, no había podido tener un tratamiento por falta de acceso al mismo. Dentro de sus antecedentes perinatales, la mamá refiere infección de vías urinarias de repetición y el 9º parto eutóxico a las 40 semanas. En el padecimiento actual, lo que la mamá refiere, aparte pues de la leucocoria, es que ha notado una mala agudeza visual en su niña, que últimamente se cae con más frecuencia que antes. En la exploración oftalmológica, pues vemos que únicamente tenemos percepción de luz, esas son las queratometrías, y pues obviamente no hay sombras a la refracción. Cuando dilatamos la pupila, vemos esto: ojo derecho y ojo izquierdo, cataratas totales, pero con algo aquí en el centro. No sé qué opinen ustedes. Bueno, no tan en el centro, un poquito hacia la parte superior del cristalino. Este es un corte donde se ve francamente una pérdida de tejido o del núcleo. Entonces no sé si alguien haya visto algo así. ¿Qué pueden pensar que hay aquí? 9 años, leucocoria desde el nacimiento. No se ve. Ahorita les pongo la ecografía. Y ahorita vamos a ver el ojo izquierdo, que pues está exactamente igual, a diferencia de que este ojo se ve todavía una pérdida mayor, justo en el centro. El vitro hiperplásico, bueno, ahí tendríamos que hacer una ecografía en realidad para ver cómo está atrás, ¿no? En el caso del vitro primario hiperplásico, lo más común es que sí sea una catarata, pero que más bien es la zona de unión que se encuentra en la parte posterior del cristalino, y no es tan típico que esté de esa forma, sino invertido. La parte más oscura, la más blanca, está en el centro y casi siempre el resto del cristalino es transparente. Algunas veces sí se acompaña de catarata, pero por lo regular es el centro. Y bueno, la ecografía está todo normal, sin ecos patológicos en cavidad vítrea, longitudes axiales 22.18 y 22.98. Aquí estamos ante la presencia de una catarata membranosa, del tipo membranoso, congénita, en donde se sabe que hay fusión de la cápsula anterior y la posterior, y por eso es que se ve esa falta de núcleo o de tejido de masa cristaliniana en esa zona en donde se ve algo excavado. Entonces, bueno, se decide iniciar la cirugía con el ojo derecho. Aquí la retiróloga me apaga el micrófono. Aprovechando este recesito mientras resuelven lo del video, qué bueno que se dé este caso de la catarata congénita y antes el de la catarata intumescente, porque en los dos va a ser muy evidente las ventajas del azul de trípano. Esa es otra cosa que se debe de prever tener en este tipo de casos, porque el acartonamiento que confiere el azul de trípano a la cápsula permite realizar la resección continua en forma adecuada. ¿Te dejo? No, es que no corre, o sea, lo regresa y va. A ver. Bueno, ahí bueno, hice la herida corneal, pusimos azul de trípano, pero encuentro una gran dificultad, lógicamente, para hacer el primer corte en la cápsula. Entonces lo que hago es irme más periférica para poder tener un vector en el cual pueda empezar la rexis, porque aquí en el centro, por la misma fusión de las cápsulas, no se puede. Obviamente la cápsula es muy elástica y cuesta un poco de trabajo, pero alcanzo a hacer un primer corte. Tengo que ir otra vez con el quistitomo a volver a hacer un vector para continuar abriendo la cápsula, y ahí logro pues librar esa zona central que evidentemente no me permite levantar porque está adherida con la cápsula posterior.
Entonces logro terminar la capsulotomía, hago una pequeña hidrodisección y empiezo a poner viscoelástico debajo del material cristaliniano, que es como una dona. Y si lo ven, pues sale con bastante facilidad, únicamente utilizando 2 instrumentos y sacándolo de la bolsa. Ya que lo tengo afuera, pues empiezo a hacer la facoemulsificación, que aparentemente no tendría por qué tener ninguna complicación si se ve una catarata blanda. Pero si ven, esa zona es de mucha más densidad, esa área del cristalino se ve más blanquecina. Entonces, bueno, por más que trata de comerme eso con la pieza de mano, solamente revolotea por la cámara anterior y es algo tan duro que no se lo puede comer. Entonces, bueno, pongo viscoelástico y lo decido retirar con la pinza. Y realmente es un material duro, completamente duro. Ahí, bueno, que estamos quitando los restos de corteza, pero vean, pues ya quité la catarata y esto así, pues es como si no hubiéramos quitado nada, ¿no? Está exactamente igual que al principio, porque finalmente el centro, pues no hay ninguna diferencia, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo que decido hacer después de quitar la corteza es primero llenar bien la bolsa con viscoelástico y empezar a ver cómo está esa fusión, ¿no? Intento ver si se puede despegar esa membrana, no lo logro, hago un espacio y inyecto viscoelástico hacia atrás para rechazar la hialoides y empiezo a cortar esa zona de fibrosis porque no hay manera de levantarla, ¿no? Y si lo dejo así, pues es como si no hubiéramos hecho nada con esta niña. Entonces estoy ahí con las vanas, tratando de llegar a la zona que tenga menos fibrosis o tratando de hacer una zona central que permita la visualización. Ahí me extiendo hacia la parte clara de la cápsula posterior y empiezo a tratar de hacer una rexis circular lo más continua posible. Y bueno, hago lo mismo varias veces para tratar de quitar la mayor cantidad de fibrosis y evitar que eso quede ahí para dejarlo más limpio posible y que bueno, pues la cirugía tenga un efecto. Esta niña pues va a ser difícil que esté yendo a revisiones, ¿no? Ahí lo que decido es hacer con una pinza una tijera de microincisión, cortar lo que falta y pues logro quitar la mayoría. De ahí, como en todas las cataratas congénitas, pues hay que hacer una vitrectomía posterior central. Pongo viscoelástico en el surco. Como no tuve una capsulorhexis posterior circular continua, no puedo poner un lente en la bolsa por el riesgo de que algunos vectores se corran y pues obviamente el lente se luxe. Pongo el lente en el surco, lo abotono, enjuago el viscoelástico, se acabó la cirugía. Y ahora el segundo ojo. Normalmente cuando hacemos catarata congénita y van a ser los 2 ojos, el primero lo hacemos abordaje corneal porque sabemos que durante la segunda cirugía podemos retirar el punto. Cuando va a ser la segunda cirugía y sabemos que va a ser difícil que el niño nos permita quitar el punto, hacemos un abordaje por vía escleral. Como ya hemos platicado, la técnica es la misma, es una incisión escalonada, solamente que a nivel escleral. Vuelvo a teñir con viscoelástico y aquí, como la zona de fusión está un poco más superior, me permite hacer una rexis un poco mejor y más centrada que la del ojo anterior. Hago la misma maniobra, vuelvo a hacer un poco de hidrodisección para poder luxar esa dona de tejido cristaliniano hacia la cámara anterior para poderla facoemulsificar. Y aquí la zona que está más dura, como calcificada, está un poco más grande. No sé si se alcanza a notar la diferencia de coloración entre este tejido y este otro. Entonces, bueno, con la pieza de mano retiro lo más que se puede del tejido del cristalino. Igual que la catarata del ojo anterior, todo este tejido está tan duro que no hay manera de que se deshaga con ultrasonido. Entonces vuelvo a meter la pinza para tratar de sacar ese tejido bastante duro. Traté de mandar a analizar eso, pero no pudieron analizar la muestra ahí en el hospital. A diferencia del primer ojo, en este trato de ver si puedo disecar la membrana y si lo logro. Entonces empiezo a despegarla con el quistitomo para ver si puedo reducir la zona en que esté la fibrosis más grande. Y pues lo consigo, se quita la mayoría de la membrana a diferencia del otro ojo, ¿no? Pero bueno, aunque no se nota mucho, aún esa cápsula no está completamente transparente, tiene mucha fibrosis. Lo mismo, funcionó la cápsula posterior, ponemos viscoelástico para rechazar la hialoides,
hago un corte, un vector para poder hacer una rexis circular continua posterior, pero la fibrosis tampoco me deja hacer una rexis continua. Entonces, bueno, igual que en el anterior, voy haciendo diferentes vectores hasta lograr una zona central buena y poder hacer la vitrectomía posterior central. Vuelvo a poner viscoelástico y igual decidimos un lente de 3 piezas al surco y abotonado en la cápsula anterior. Ahí estoy metiendo el asa y ahorita lo voy a abotonar en la rexis anterior. Se enjuaga otra vez el viscoelástico, se cierra la herida escleral, se cierra conjuntiva y se termina la cirugía. Entonces, este tipo de cataratas, aunque aparentemente se verían como algo muy común o como algo fácil, ¿no? Una catarata de un niño que no está tan dura, que aparentemente no nos implicaría mayor problema ni mayor riesgo, pues presenta esto, ¿no? Obviamente el resultado postoperatorio es muy bueno, pero pues la agudeza visual no lo es tanto, ¿no? Porque bueno, tiene 9 años, aparentemente la retina está bien, simplemente hay una palidez generalizada del nervio óptico, no sabemos por qué, la presión ocular está bien, pero bueno, tiene nistagmo, tuvo una deprivación visual por muchos años. Entonces, bueno, pues estamos en espera de que recupere un poco más de visión. Y pues eso sería todo. No sé si tengan alguna duda, pregunta, comentario. No, el primer ojo se operó con casi un mes de diferencia, un ojo y otro. Sí. Lo que quería era que vieran los dos ojos, porque a pesar de que las cataratas se veían muy similares, con las mismas características y todo, no fue lo mismo, ¿no? Una se pudo quitar la membrana disecándola y la otra costó mucho trabajo. Aquí la diferencia, desde el punto de vista ahora sí de retina, ¿tú recomiendas hacer la vitrectomía anterior o hacerla por pars plana en los pacientes con catarata congénita? Lo ideal es entender el comportamiento del vitro y acordarnos de cómo se conforma y que no es que esté dividido el vitro como por bolsitas, ¿no? O sea, no es que tengamos realmente una separación entre el vitro anterior, medio y posterior, porque realmente no le existe. Lo ideal es hacer una vitrectomía completa. ¿Por qué? Porque aunque se haga una vitrectomía anterior, todavía pueden quedar zonas con tracción que sean las que nos estén jalando la retina y que nos den un problema futuro. Sin embargo, realmente los pacientes que operan en segmento anterior lo operan los médicos que tienen más experiencia y pues realmente aún con solamente hacer la vitrectomía anterior no hemos tenido una incidencia alta de desprendimientos de retina. Ahora, estos niños todo el tiempo se tienen que estar checando porque ellos se ha visto que tienen una mayor probabilidad de desarrollar un desprendimiento, de tener un desprendimiento de retina futuro. Pero sí, efectivamente, lo ideal sería pues hacer una vitrectomía completa. Es la única forma en la que tú te vas a asegurar que no dejas ninguna tracción, ¿no? Pero bueno, también tenemos que considerar los riesgos que tiene una cirugía de retina en una niña. Tenemos que sedarla, tenemos que entrar al segmento posterior, las complicaciones pueden ser mayores, entonces tenemos que considerar muchas cosas. Y le repito, realmente los resultados que vemos con los niños que son de catarata congénita en segmento anterior, pues realmente son muy buenos. Pero pues bueno, esto es por la alta experiencia que tiene, ¿no? Y otra cosa. No, pues pero es que aquí estamos realmente hablando como no está indicado realizar una vitrectomía en casos de catarata congénita. Realmente el protocolo que se ve para realizar una cirugía de catarata congénita, el abordaje es totalmente anterior y la vitrectomía es una vitrectomía anterior central, sin requerir una vitrectomía pars plana. Entonces, le repito, yo dejaría a mi hija en manos del segmentólogo y no haría una vitrectomía pars plana, porque sé perfectamente que hacen una muy buena vitrectomía anterior. Pero es que aquí estamos hablando de dos cosas, creo, diferentes. Una cosa es cuando tenemos una ruptura de la cápsula posterior con salida de vítreo, necesidad de hacer vitrectomía anterior porque ya el vítreo está ahí, hablar de tracciones a la retina, en todo este caso.
y la técnica de la catarata congénita, que sabemos que la técnica de la catarata congénita incluye forzosamente una capsulotomía circular, una capsulorhexis circular posterior, más vitrectomía central. ¿Por qué? Porque hay alta incidencia de opacidad de la cápsula posterior en los niños y se ha visto que si solamente se hace la capsulotomía posterior sin hacer vitrectomía central, la misma hialoides íntegra en los niños sirve de andamiaje para que las células epiteliales de la cápsula crezcan sobre el vítreo y se haga la opacidad de cápsula posterior. Entonces aquí yo creo que es diferente. ¿Por qué? Porque estamos haciendo una punción completamente dirigida hacia la cápsula posterior, estamos rechazando el vítreo, no nos estamos metiendo con él para nada, solamente estamos haciendo la rhexis circular continua y después una vitrectomía central, únicamente ¿para qué? Para quitar esa zona de andamiaje donde puedan crecer las células epiteliales y generarnos una opacidad de cápsula posterior. Ahora, normalmente se dice que a partir de los 9-10 años podríamos omitir hacer una capsulorhexis posterior en un niño, ¿no? Sin embargo, esta niña es de un pueblo, de la Sierra de Puebla, ¿no? Que pasó por muchas cosas para poder llegar a operarse, que probablemente no vamos a poder estarle dando un seguimiento cercano, ¿no? Y que a lo mejor no va a volver a regresar. Y si se le hace una opacidad de cápsula posterior, probablemente vuelva a quedarse sin visión y hasta ahí va a llegar, ¿no? Entonces también es esa la razón de hacer esa limpieza, ¿no? De la parte posterior. Caro, sí quería nada más recalcar lo que dijiste. En la catarata congénita no está indicado hacer una vitrectomía amplia, en lo más mínimo. No tiene ningún beneficio hacer una vitrectomía amplia. Como dijo Caro, los niños se les opacan las cápsulas al 100% de los niños si uno la deja ahí. Entonces, al hacer una rhexis circular continua, dejamos la hialoides íntegra, va a ser una pseudocatarata porque también las células migran sobre la hialoides anteriores. Entonces, lo único que se hace es hacer un pequeño boquete que haga una discontinuidad para que no puedan migrar las células epiteliales. Pero de ninguna manera, por vía anterior, se debe de tratar de hacer una vitrectomía amplia. Lo único que se hace es hacer esa zona de discontinuidad, pero la técnica de catarata congénita no incluye una vitrectomía amplia, a menos que haya alguna patología en retina que esté adyacente, si no, no tiene ningún caso. Y nada más, para concluir lo que les había dicho, lo del azul de trípano, lo que les quería recalcar es que la bandera argentina en los núcleos intumescentes blancos muchas veces se da porque no se deja el tiempo de pose adecuado del azul de trípano. Y eso está publicado. El tiempo que uno debe de dejar el azul de trípano es de 1 minuto. El azul de trípano es fotosensible y la fijación del mismo y los cambios en el epitelio de la cápsula suceden después de 1 minuto y lo que hacemos frecuentemente es meter el azul de trípano y lavarlo inmediatamente y entonces la posibilidad de que la presión intralenticular jale los desgarros hacia la periferia es muy grande. Entonces nada más recomendarles que dejen el tiempo adecuado el azul de trípano y la concentración debe ser de menor de 0.6 porque también esa es otra que vamos a congresos. Hay azul de trípano que viene de la India, que viene de China y las concentraciones son mayores y tóxicas. Ya existen publicaciones de síndrome tóxico del segmento anterior secundario al uso de azul de trípano. Entonces hay que checar la concentración y el tiempo de pose que se deja para que tengamos el beneficio de un manejo de la cápsula tanto en niños como en adultos con cristalinos intumescentes. Pues en el lenticono posterior sabemos que hay una debilidad o incluso una ausencia de la cápsula posterior, entonces ahí normalmente entonces realmente es un núcleo, un cristalino transparente que tiene únicamente la opacidad justamente de la cápsula posterior. Lo que se hace es la técnica habitual, solamente no se hace una hidrodisección para evitar que se rompa más. Se retira el cristalino y bueno, si ya está ausencia de cápsula, pues de todas maneras vamos a abrir ahí, vamos a hacer vitrectomía anterior, como está descrito para una catarata congénita. Yo diría que únicamente es eso, la precaución en hidrodisecar y el resto se maneja de manera habitual.
Y bueno, en esos pacientes, pues siempre irnos directamente a escoger un lente de 3 piezas, ¿no? O sea, si ya sabemos que tiene el antecedente de un lenticono posterior o una catarata polar posterior también, pues ya no, porque muchas veces decimos, bueno, si al hacerle la capsulorhexis posterior la logro hacer regular y todo eso, pues llevo un lente monofocal, ¿no? Realmente pues sería dejarlo al azar, ¿no? Entonces, para irnos, si no tenemos la posibilidad de decir, cámbienme el lente y pásenme uno de 3 piezas, llevar, ¿no? Ya prepararnos con un lente de 3 piezas porque ya sabemos que ahí la posterior pues realmente tiene un alto porcentaje de estar alterada, ¿no? Está contraindicado totalmente hacer hidrodisección. No está contraindicado hacer una hidrodelaminación. Si ustedes meten su cánula en el espesor del núcleo, pueden hidrodelaminar y separar el núcleo y va a ser más fácil facoemulsificarlo, porque como no se está haciendo hidrodisección, pues es difícil jalar los fragmentos hacia la punta. Entonces se puede hidrodelaminar, no hidrodisecar. La cápsula generalmente tiende a estar mucho más delgadita o ausente, entonces las maniobras para hacer la rhexis circular continua posterior pueden ser más difícil, y en este tipo de pacientes está indicado el usar parámetros que se llaman de low motion. ¿Qué significa eso? Bájale la botella, bájale el vacío, bájale el flujo de líquido y todo hazlo con parámetros bajos para que la cirugía se comporte de mejor manera. Las opacidades de cápsula posterior, ¿me habla de en general o después? Pero de niños, en adulto. Pues en realidad eso depende también mucho del lente intraocular, ¿no? Nosotros en el hospital la mayoría de los lentes que se colocan son de acrílico hidrofóbico, bordes cuadrados, y eso disminuye mucho la incidencia de opacidad de cápsula posterior. Y bueno, los otros lentes que usamos, que son de acrílico hidrofóbico, hidrofílico, tienen una capa externa de acrílico hidrofóbico que también hace que tengan mayor adherencia a la cápsula posterior y que la opacidad de cápsula posterior sea menor. La cantidad de Jack láser que aplicamos, pues no sé la cifra exacta en porcentajes, ¿no? Pero no es relevante y no es mucha, y tampoco las complicaciones por desprendimientos de retina secundarios. Lógicamente, pacientes que son miopes altos, ¿no?, que sabemos que existe más riesgo de tener un problema en la retina, pues esos pacientes se hacen con más cuidado o se hacen normalmente los jacks los hacen los residentes, ¿no? En esos casos, pues se pone un poco más de atención, se hace por algún médico con más experiencia, pero en realidad no creo que sea muy alta la incidencia. No sé si la doctora… Aparte de la incidencia de desprendimiento de retina, que sí es bajo, también lo que es más común es la luxación del lente, secundario a la colocación del jack, y para eso es muy importante tener en consideración el tiempo en el cual se coloca el jack, porque pues a veces lo indican de forma inmediata, a la semana, entonces hay que esperar a que haya una fibrosis de la cápsula para poder colocar el jack. Y una de las partes más importantes por las cuales presentan los desprendimientos de retina es porque muchas veces se coloca el jack cuando tienen una ruptura de la cápsula y que tienen bandas de vitro hacia el segmento anterior. Lo que se hace es colocar el jack en las bandas e impactarlo directamente. Este impacto genera una repercusión sobre la retina y en ocasiones se tracciona más que lograr seccionarla, porque no es tan fácil poder romperla con el jack, dependiendo del grosor. Si son muy finas, no es tan fácil. Qué bueno que mencionó ahora lo del tiempo. El tiempo ideal para dar un jack láser son 3 meses después de la cirugía. Si no pasan 3 meses, lo que va a pasar es que esa cápsula no está tensa. Entonces los disparos impactan y la cápsula se mueve. Necesitamos mayor energía para romperla, y ese movimiento, si hay algún tipo de tracción vítrea, alguna lesión predisponente en retina, va a favorecer el desprendimiento de retina. Entonces hay que dejar que la cápsula esté bien tensa, y entonces van a ver que con mucho menos energía del jack láser y menos disparos se logra abrir la cápsula posterior. Y sí, la incidencia de la opacidad ha bajado enormemente con los nuevos lentes.
Y también, de paso se los digo, existen estudios que han demostrado que el azul de trípano lo que causa es una muerte epitelial y apoptosis de las células epiteliales. Entonces, todos los pacientes que están teñidos con azul de trípano y se dejó el tiempo suficiente, tienen una muerte del epitelio. Entonces, la migración de las células epiteliales es mucho menor que en aquellos que no se han usado tinciones capsulares. Ese es un artículo que se publicó hace como 3 años, dando los beneficios que tenían las tinciones capsulares, no solo para la realización de la rexis, sino para la opacidad de la cápsula posterior. Bueno, ahora también hay que recordar que hace un rato que también hacía el doctor, se le hizo una pregunta acerca del edema macular. El edema macular también puede estar desencadenado por el JAK, porque pues el JAK lo que desencadena es una respuesta inflamatoria. Aunque es mínima, las prostaglandinas son el principal factor que aumenta la permeabilidad vascular, y una vez que se rompen las barreras hematorretinianas o la barrera hematoacuosa, pues se presenta el edema macular. Entonces también hay que tener esa consideración. Por lo regular, pues si el paciente tiene factores de riesgo, pues se puede proteger antes con un AINE. Algo que a mí me sucedió con un paciente es que le coloqué un lente multifocal. Estaba planeada la colocación de un lente multifocal, acabé la cirugía y yo veía que tenía una metaplasia central el paciente. Por más que pulí y todo, no se la pude quitar. En ese momento, pues yo dije, ¿le haré una capsulorexis posterior o mejor me espero, ¿no? a hacerle con JAK láser, ¿no? Entonces yo tomé la decisión de poner el lente multifocal y en un segundo tiempo ponerle JAK láser, ¿no? Sin embargo, la presión que el paciente también realiza a veces provoca que pues nos precipitemos, ¿no? Digamos, bueno, no me espero 3 meses, mejor mes y medio, ¿no? O 2 meses. Entonces, lo importante acá es decirle al paciente, ¿no? Sabe que pudiera existir la posibilidad de que exista una opacidad de la cápsula. Yo le comenté al paciente, ¿sabe qué? Usted, la bolsita en la cual yo puse el lente estaba opaca, habrá que limpiarla en unos 2-3 meses. Sin embargo, bueno, pareciera que yo no le hubiera hecho nada, porque todas las veces que iba me decía, es que no veo, es que veo mal, es que estoy. Entonces, realmente eso a veces también hace que nosotros, por un intento de que el paciente no nos diga o nos reclame, o pudiera incluso hasta ir, ¿no?, a pedir segundas opiniones, nos aceleremos, ¿no?, y hagamos cosas que pueden desencadenar en eventos no tan agradables. No sé si tengan alguna otra pregunta o comentario de este módulo.